cuál es la obligación como personal de enfermería que tenemos que tener para asistir al paciente y manejo del dolor, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver la parte que nos habla de los drenajes, ¿sí? Los drenajes nos dice que son tubos u otros elementos que ayudan a evacuar el líquido o gases acumulados en zonas del organismo por diferentes motivos. Estos sistemas nos ayudan a comunicar la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o un sistema adecuado. Las sustancias pueden acumularse por diferentes motivos, como pueden ser los traumatismos, abscesos o debido a una intervención quirúrgica para drenar el contenido residual. También podemos insertar un drenaje cuando un órgano que generalmente esté lleno, como puede ser la vejiga, debe de estar vacío para favorecer la cicatrización tras una intervención quirúrgica. Entonces, la finalidad del drenaje o de los drenes, ¿qué es? De eliminar el líquido o el resto del líquido que no es necesario para nuestro cuerpo. Este líquido a veces viene acompañado de sangre, de pus, ¿sí? Y si nosotros no eliminamos este líquido de nuestro cuerpo, que ya no es bueno para nosotros, podemos producir una infección del cuerpo internamente, de los órganos, que incluso pueden provocar la muerte del paciente. Por eso es necesario colocar el drenaje cuando esté indicado. Tenemos los drenajes que están indicados para, por ejemplo, la presencia de abscesos, de lesiones traumáticas y de profilaxis de fuga tras cirugía general. Con respecto a los abscesos, nos dice que los drenajes evacuarán las sustancias acumuladas en estos que nos evitarán el cierre en falsos de los mismos, que dejaremos que se cierre por segunda intención para evitar infecciones. Ustedes han visto cuando se drenan los abscesos, que son los abscesos es la presencia de una bolsita que tiene pus, ¿no es cierto? Nosotros al drenar estos abscesos tenemos que dejar una abertura para que siga drenando ese absceso porque todavía va a seguir líquido en el cuerpo, a pesar de que ya drenemos todo, va a seguir eliminando este líquido y tenemos que dejar esa abertura para evitar la infección de este mismo, entonces tiene que eliminarse todo. Las lesiones traumáticas, cuando se origina un traumatismo, hay mucho líquido extravasado, por lo que es necesario la colocación de un drenaje. Y con respecto a la profilaxis de fuga tras una cirugía general, nos dice que siempre hay riesgo de fugas, por lo que colocaremos un drenaje por si se producen. Esto nos indicará también si existe riesgo de hemorragias, cuando no es seguro la anastomosis de las vísceras por su tamaño o presión. Entonces, con respecto a este tipo de profilaxis de fuga tras una cirugía, ¿qué nos da a determinar? Nosotros colocamos un drenaje, por ejemplo, en un paciente que presente una cirugía de una peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? La inflamación del apéndice, pero ya en este caso existe lo que es la presencia de pus, ¿sí? Entonces, ese pus tiene que ser eliminado de nuestro cuerpo porque ese pus puede contaminar a otros órganos. Entonces, ahí se deja un drenaje para que el drenaje haga la función de seguir eliminando ese líquido, ¿sí? Espérenme un segundo, tengo compañeros que todavía se están integrando a la clase, ¿ya? Tras una cirugía radical, cuando se realiza grandes resecciones, se pierde gran cantidad de líquido linfático y sangre que no debe de acumularse, ¿sí? Los drenajes son profilácticos o curativos. ¿De qué nos quiere hablar profilácticos? Que se colocan en intervenciones quirúrgicas para prevenir el acúmulo de sustancias y valorar la presencia de hemorragias. Ayudan a evacuar todo el líquido que se acumula durante la intervención, evitando infecciones posteriores que también nos pueden ayudar a detectar fallos en la sutura. La clasificación de los drenajes. Tenemos drenajes simples. Los drenajes simples son aquellos en los que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de sustancias acumuladas. ¿Qué quiere decir realizar una acción? Ustedes saben muy bien que los drenajes son medios que nos ayudan a eliminar los líquidos, pero si nosotros al utilizar un drenaje simple, solo cuando dejamos una abertura, ¿no es cierto?, para que siga eliminándose ese líquido que ya no es beneficioso para nuestro cuerpo.
Tenemos los drenajes filiformes. Estos drenajes se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancias a evacuar. Consiste en dejar la incisión abierta manteniendo un haz de hilos que pueden ser de nylon, algodón, y gracias a la capilaridad de estos hilos el líquido puede salir por esta cavidad, como pueden ver aquí en la imagen. Aquí tenemos el drenaje que les decía que solo se deja una abertura en el cual se va a ir eliminando todavía por esa abertura este líquido. Tenemos nosotros realizando la sutura, ¿sí? Y dejando el orificio para la eliminación de este tipo de líquido, ¿sí? Tenemos los drenajes con gasas. El drenaje con gas es útil cuando tenemos colecciones de líquidas contra la gravedad que pueden moldearse con facilidad y tienen una gran capilaridad. Para favorecer la capilaridad de absorción, utilizaremos gasas de trama densa. Cuando las gasas no absorban más líquido, cambiaremos los apósitos extremos por otros secos para que sigan absorbiendo los líquidos que asciendan por las gasas introducidas. En este tipo de drenajes, como pueden ver, se coloca en la abertura una gasa, que la gasa va a hacer que a drenar el líquido que se encuentra adentro, a empaparse. Cuando ya se empape esta gasa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar por otra gasa para que siga eliminándose ese líquido, ¿no es cierto? Empapándose esta gasa. Incluso en la misma gasa hay casos en los que se coloca el antibiótico en medicamento para que esto se introduzca en la herida y no se produzca una infección. Ahora, tenemos el drenaje con tiras de goma. Los drenajes realizados con tiras de goma blanda, como pueden ser los dedos de los guantes, son muy usados al ser blandos y fáciles de colocar. Además, no producen adherencia en los tejidos circundantes. Aquí podemos ver este tipo de drenaje que se coloca en los extremos de la herida realizando contrapuntos en la zona en la que la rodea. Aquí tenemos los drenajes con tiras de goma. Como pueden ver, se realiza una como envoltura, se corta en el medio y dejamos esta parte dos salidas, ¿sí? Colocamos en el extremo de la abertura donde queda después de suturar, dejamos una abertura y colocamos este drenaje y en la parte interna esto se abre. Por medio de estos dos entradas va a salir el líquido que no es necesario para nuestro cuerpo. Los drenajes con tubos de goma o polietileno nos dice que si usamos estos drenajes con tubos, hemos de tener en cuenta su rigidez, ya que pueden ocasionar úlceras por decúbito y por otra parte, igual si los tubos son demasiado blandos, se colapsarán por la presión que ejercen los tejidos adyacentes. Los más utilizados son los tubos de polietileno, que son más flexibles que los de goma, ¿sí? Y más fáciles de encontrar. Este tipo de drenajes pueden ser conectados a sistemas de aspiración continua o intermitente. Como pueden ver, así es el drenaje, como un tubito. Por medio de ese tubo conectamos una bomba de succión en el cual va a succionar, ¿no es cierto?, el líquido, nos va a ayudar a succionar, ¿sí? Y son utilizados para drenar cavidades y colecciones profundas, también para coágulos y restos sólidos. Cuando la sangre se coagula, nos va a ayudar por medio de este drenaje, al colocar la máquina de succión, a succionar esos coágulos, ¿sí? Tenemos el de Penrose, que es un tubo de látex blando de una sola luz muy utilizado actualmente. Los más utilizados actualmente son de Penrose y de Jackson, que ya vamos a ver el de Jackson. Puede ser de diferentes tamaños y la longitud se adaptará en función a la herida y se fija con una grapa. Aquí podemos ver la colocación de Dren de Penrose, ¿sí?, que le ponemos una grapa, alrededor de una gasa, que por medio de se va a ir eliminando el líquido que está en el cuerpo y pues obviamente no es beneficioso. El Silastic es un tubo de silicona transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta roma automática. Como pueden ver aquí, Silastic, ¿sí?, que es otro tipo de drenaje. También tenemos otro que es el tubo en T o Kerr, que es un tubo de silicona o goma en forma de T, muy usado en cirugía o en vías biliares. Los extremos pequeños irán insertados en los conductos colédocos, estos pequeñitos de aquí, y el hepático y el mayor irá conectado al exterior, ¿sí? Se utiliza para drenar la bilis producida por el paciente, se encuentra de varios diámetros y serán conectados a bolsas colectoras y nunca a sistemas de aspiración. Mucho ojo. Entonces, una bolsa colectora, dentro de la bolsa se va a ir eliminando poco a poco, ¿sí?, haciendo su función adecuada. Entonces, podemos ver aquí la imagen, tubo en T,
los conductos hepáticos y el resto que será conectado al conducto biliar común. Pinzaremos el tubo de drenaje y pediremos al paciente que nos avise si presenta náuseas, dolor abdominal, vómitos, y si esto sucede, despinzaremos el drenaje y avisaremos al médico. Los drenajes mixtos nos dice que si se unen drenajes de diferentes tipos, podemos favorecer a las ventajas de cada uno de ellos. Los más utilizados tenemos, o los objetivos de los drenajes son favorecer la salida de líquido o material orgánico al exterior, y las consideraciones iniciales son averiguar la zona de implantación, que permite conocer y prever la cantidad y calidad del débito, así como adquirir el nombre según su localización, el motivo por el cual se ha implantado, y orientar la frecuencia en la valoración y cuidados que hay de realizar, por ejemplo, el drenaje de hematoma, drenaje de sangre, pus, realizar lavados en la cavidad, de acuerdo a la necesidad del paciente. Si el paciente presenta un drenaje, obviamente por ese drenaje va a salir líquido con sangre, con pus, e en algunos casos nosotros tenemos que lavar o limpiar esa zona, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad del paciente. Los sistemas de aspiración, primeramente la preparación por parte del personal de enfermería, lavarse las manos, ponerse guantes no estériles, utilizar el material como gasas estériles, torundas, pinzas, solución isotónico, solución salina, riñonera para poder ahí vaciar el drenaje, botella de vaciado aspirador, y por parte del paciente informar al paciente la técnica que vamos a realizar, colocar al paciente en decúbito supino, decúbito prono, sedestación, de acuerdo a la necesidad o al lugar donde se encuentra ubicado el drenaje. Ejecución, comprobar el sistema de aspiración y su funcionamiento. El drenaje puede ir conectado a una botella de vacío o bien a un aspirador. Como segundo punto, valorar la calidad y cantidad de líquido drenado, ¿no es cierto? ¿Qué calidad de líquido es? ¿Qué cantidad? Si presenta, si está cero hemático, ¿qué es cero hemático con presencia de pus y de sangre? O si es hemático, solo presencia de sangre, ¿no es cierto? Valorar la cantidad, la calidad de la eliminación de líquido, ¿sí? Eso es con respecto a drenajes. El otro drenaje que les hablé y les mencioné es el dren de Jackson. Con respecto al dren el dren de Jackson, porque el dren de Penrose, como vimos, era un tubito que se pinza, ¿no es cierto?, con una grapa, y obviamente por ahí va a eliminar líquido el paciente. Por este dren de Jackson, como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? Es como una bolsita que va conectada a una manguera, ¿sí? ¿Sí? Y en la parte de aquí tiene un orificio que es por el cual nos va a permitir vaciar el dren, ¿sí? Esta manguerita va a ir conectado directamente al paciente, por la cual va a salir el líquido, ¿sí? No necesario. Como pueden ver aquí en la imagen, ustedes para colocar al paciente tienen que vaciar el aire y cerrar. Y así todo comprimido le van a dejar al paciente para que mientras vaya llenándose se vaya insuflando, ¿sí? Y al momento de vaciar, pues obviamente colocamos en un lugar donde podamos contabilizar este tipo de líquido. Ustedes cuando ya vean un paciente con drenaje, cualquier tipo de dren que utilice, tienen que contabilizar el líquido que elimina, ¿sí? Abrir una hoja de ingesta y eliminación, que esto con el pasar del tiempo nosotros iremos viendo cómo se realizan reportes de enfermería, hoja de signos vitales, ingesta y eliminación. Entonces, ustedes cuando ya vean un paciente con drenaje, pues obviamente ya tienen que conocer que deben de contabilizar cuánto líquido elimina en su turno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el dren de Jackson, como les dije, es como un reservorio pequeñito, ¿sí? Donde para ustedes colocar al paciente tienen que sacar el aire, cerramos la tapita y así se queda, comprimido, ¿sí? Y cuando vayan a eliminar, pues el paciente va eliminando y se va insuflando. Y cuando ya esté ya lleno, eliminamos, ¿sí? Y contabilizamos. Ahora, vamos al siguiente punto, que son los cuidados que tenemos que tener con el paciente, ¿sí? En este punto vamos a ver acerca de la alimentación, higiene corporal, colocación de pañales, cambios de posiciones, presencia de úlceras por presión, técnicas de movilización. Con respecto a la alimentación, bueno, todos estos puntos a tratar son exclusivamente del personal de enfermería. El personal de enfermería se encarga de la alimentación del paciente, cambios posturales, seguridad y confort del paciente, movilización del paciente, aseo del paciente. Entonces, todo esto tiene que ver con respecto a enfermería.
Con respecto a la alimentación, primeramente la alimentación nos dice que nos ayuda a favorecer una alimentación rica y variada al paciente en la que se tenga en cuenta sus gustos y preferencias, así también como sus limitaciones y dificultades. Las limitaciones, qué alimentos puede comer y qué no. Por ejemplo, en un paciente diabético. En un paciente diabético, el paciente diabético tiene que comer 5 veces al día. ¿Qué nos quiere decir aquí? 5 comidas fraccionadas. No bastante, sino fraccionada, poquito a poquito. En el desayuno, por ejemplo, una tostada, una agua aromática y una gelatina sin azúcar. En la media mañana, una fruta, pero no dulce, sino fruta verde. En la tarde, el puré de papa, la carnecita o el pollo que tiene que ser en la plancha y la ensalada. En la tarde, la frutita y en la noche, pues obviamente una agüita aromática, ¿sí? Entonces, esa es la dieta fraccionada que tiene que tener el paciente diabético. Ahora, una dieta equilibrada debe de contener 15% de proteína, 30% de grasa, 55% de hidratos de carbono y debe de ser ricos en fibra. Entonces, aquí nosotros tenemos la dieta equilibrada que el paciente debe de tener durante su estancia hospitalaria. Paciente diabético, 5 comidas fraccionadas. Paciente común y corriente, 15% de proteína, 30% de grasa, 55% de carbohidrato y debe ser rico en fibra. Y lo recomendable que el paciente debe de tomar 2 litros de agua o 6 a 8 vasos diarios de agua. Aquí podemos ver una tabla donde nos indica el 30% de grasa, que es aceites y grasas, leches y derivados, 15% de proteínas como carnes, huevos, pescados, y 55% de hidratos o carbonos ricos en fibra, como papas, legumbres, hortalizas, frutas, cereales, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Dar 6 a 8 vasos de agua al paciente para mantener una buena hidratación, ¿sí? Pero no hacerlo o darle la hidratación, por ejemplo, darle una jarra de agua y decirle, esta jarra de agua tiene que acabarse en 2 horas, ¿sí? Sino que la jarra de agua le dure durante todo el día. Eso es se podría decir, dar el agua a intervalos regulares, ¿sí? Para poder tener la hidratación adecuada. Ahora, aumentar el consumo de fibra, sí, por ejemplo, el consumo de cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, moderar el consumo de azúcar y disminuir el consumo de sal. Ustedes saben que en pacientes diabéticos a lo menos prohibido el azúcar. Y pues el consumo de sal también, sí, tratar de disminuir esto en las personas que están en la casa hospitalaria. Si hay problemas al tragar, sí, por ejemplo, pacientes que presentan dentaduras, prótesis, nuestra obligación es tratar de ver una dieta blanda, sí, para que no mastique, no se le haga muy duro el tragar, ver una dieta blandita donde no, por ejemplo, purecito de papa con pollito desmechado, ¿no es cierto?, para que no se le haga difícil tragar o masticar. Pacientes que no puedan tragar por vía oral, nuestra obligación es por medio de sonda de sonda nasogástrica, administrar al paciente la alimentación. ¿Cómo administramos por sonda nasogástrica? Licuamos el alimento, ¿sí? Y con una jeringa administramos por la sonda nasogástrica que va insertada por la nariz y baja por acá por la tráquea y va al estómago, ¿sí? Por medio de esta tenemos que alimentar al paciente. Y pues igual por esta sonda también damos lo que corresponde a los medicamentos. Por ejemplo, si el paciente tiene tabletas, trituramos y damos este medicamento por la sonda Foley, ¿sí? Entonces, nuestra obligación como enfermería, darle el alimento al paciente, sea cual sea la necesidad. Si el paciente come por sí solo, pues bueno, qué chévere, vigilar que coma y acabe la comida. Si el paciente tiene dificultad para alimentarse o no puede masticar o tiene dificultad en la ingesta, darle comida blanda y ayudarle a alimentarse. Y si el paciente no puede alimentarse y necesita por vía oral y necesita la ayuda de una sonda nasogástrica, alimentarle por medio de esa sonda, ¿sí? Ahora vamos a la higiene corporal. Nosotros realizamos la higiene corporal al paciente o el baño de paciente encamado, que ustedes igual yo ya les di en la práctica, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no es cierto? Primeramente hacíamos la cabeza, el cuello, el tórax, el tronco, las axilas, las piernas, los pies y por último la zona genital y la región perianal. Nosotros tenemos que hacer un aseo diario al paciente, que igual ya les indiqué, como ¿cómo es? Las compresas, el agüita tibia, el jabón, ¿no es cierto? Lavar el cabello igualmente 2 veces por semana. El agua no debe de estar muy caliente, ¿sí?
En las mujeres el aseo de la zona genital, ya saben que es de delante hacia atrás para evitar infecciones. En los hombres debemos de limpiar bien el pliegue del prepucio por el mismo motivo. El cabello lavarse una vez por semana o mínimo, como mínimamente el afeitado frecuente y pues con respecto a las uñas del paciente cortar en forma recta para evitar las lesiones cutáneas. O sea, ustedes saben que el aseo, todo lo que tenga que ver con el paciente corresponde a enfermería. Con respecto a los oídos, debemos de limpiar con un cotonete sin introducir muy profundamente porque podemos provocar una lesión del oído. Y con respecto a la boca, debemos de ayudarle al paciente a lavarse los dientes. Cuando el paciente pueda lavarse en su cama, pues llevarle una riñonera, el agüita, el cepillo con la pasta para que se haga el aseo. Si el paciente presenta prótesis dentarias, pues obviamente sacarle la prótesis y lavar o limpiar con una gasa y suero fisiológico. ¿Sí? Los ojos debemos de limpiar igualmente con una gasa de adentro hacia afuera, ¿sí? Y la colocación de pañales del paciente. Hay pacientes que utilizan pañales. Para la colocación de estos pañales debemos de, si el paciente puede pararse, pues obviamente es más fácil, se abre el pañal, se coloca. Si el paciente está sentado y no puede pararse, debemos de hacerlo para un lado, para el otro y subir y colocar el pañal de la forma correcta, así como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la colocación de pañal, que no es nada del otro mundo. Ahora vamos a la parte más importante, que es la prevención de úlceras por presión en pacientes encamados. Las úlceras por presión es el área de la piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. Tenemos decúbito dorsal, que se presentan las úlceras en los talones, en el sacro, en los codos, omóplato y cabeza. En decúbito lateral, el maleolo, los cóndilos, las costillas, ¿sí? Aquí son donde más el paciente va a hacer mayor fricción, ¿sí? Entonces, aquí es donde se va a producir mayor peso. Denme un segundito, ¿sí? Y decúbito prono tenemos el que se va a presentar en los dedos, en las rodillas, en los genitales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación en la que se encuentra el paciente, tenemos que vigilar donde más hace presión, ¿sí? Y pues obviamente de acuerdo a esto hacer los cambios posturales. Ahora, los cuidados básicos para prevenir esto. Revisar diariamente la piel, mantener limpia y seca, lavarla con agua tibia y jabón neutro y usar crema hidratante. Si el paciente está encamado, tenemos que hacer un aseo diario, no dejarle humedecida la piel, sino seca y obviamente colocar crema hidratante porque esto va a evitar o va a prevenir la presencia de úlceras por presión. No usar alcohol ni tampoco crema, colonias directamente sobre la piel. La ingesta de líquidos 2 litros diarios porque esto ayuda a hidratar la piel. La dieta debe de ser variada, la ropa debe de ser limpia, la cama debe de estar sin arrugas y el cambio postural, que es lo más importante, cada 2 o 3 horas. ¿Sí? Y pues dispositivos especiales que alivien la presión, como por ejemplo la presencia de cojines en la parte donde más va a haber la presión, colocación de colchón antiescaras, y el colchón de antiescaras tiene las elevaciones que nos ayudan a que el paciente no haga mayor fricción en la cama, y los signos de alarma que cuando ya nosotros vemos que un paciente presenta úlceras por presión es cuando existe la presencia de zonas de apoyo de enrojecidas, grietas en la piel o sequedad de humedad. Cuando el paciente asienta mucho hace fricción en esa parte, se va a presentar como un enrojecimiento que nos está dando a conocer que posiblemente después se presente úlcera por presión. Los cambios posturales cada 2 o 3 horas. Aquí tenemos que, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, debemos de colocar la almohada debajo de la cabeza, entre los brazos, entre las piernas y los talones, porque ahí es donde más presión se hace. Decúbito lateral o de lado, colocar al paciente acostado, del lado izquierdo o derecho, ¿sí? Colocar la almohada debajo de la cabeza, detrás de la espalda y entre las piernas, ¿sí? Desde la ingle hasta el pie. Decúbito prono costado boca abajo, girar al paciente boca abajo, colocar la almohada en la cabeza, en medio de la pelvis, ¿no es cierto? Y pues obviamente en las piernas, en la parte de los pies.
Y cuando el paciente esté sentado, utilizar un sillón confortable con el respaldo un poco inclinado, colocar un cojín sobre la región de la cabeza, igual por la región cervical o zona lumbar, y mantener los pies en ángulo recto sobre una superficie para que no cuelguen. Lo recomendable con un paciente encamado no solo es tenerlo en la cama, sino como también movilizarlo, sentarlo, ¿no es cierto?, para que se alternen los movimientos, ¿sí? Precauciones con el manejo de sondas y bolsas recolectoras. Sonda nasogástrica para alimentación del paciente y bolsa recolectora o, por ejemplo, sonda vesical, que es para la recolección de orina. Tenemos que nuestra obligación como personal de enfermería vigilar que no se salga, que no se afloje, que no le presente lesiones en la parte donde se coloque la sonda, ¿sí? Ya les voy a pasar un video de cómo se coloca la sonda vesical, ¿sí? Y las técnicas de movilización es que nosotros debemos de movilizar al paciente realizando la postura adecuada, sin dañarnos nosotros y sin causar molestias al paciente. Miren, como pueden ver en la imagen, esta es la manera correcta de movilizar al paciente, de forma recta, y nuestra pierna, pues para movilizar al paciente, colocamos entre las piernas de los pacientes, ¿sí? Siempre poner al paciente al filo de la cama, ¿sí? Nosotros le abrazamos y le decimos que también nos abrace si es que puede, y colocamos nuestra pierna entre las piernas del paciente y le alzamos y le movemos a la silla o donde tengamos que mover. Cuando el paciente se encuentre acostado, ustedes igual ya les expliqué la media sábana que se coloca o la sábana media que es o entremetida, que es para movilizar al paciente de arriba hacia abajo. Paciente poco colaborador, movilizar pues con toda la sábana de arriba hacia abajo, y cuando el paciente es colaborador pues puede cogerse de la cama y impulsarse con los pies, ¿sí? Esas son las técnicas de movilización. Ahora, vamos a centrarnos un poquito más en las úlceras por presión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Se pretende que los profesionales de enfermería establezcan un plan de cuidados a fin de prevenir la aparición de úlceras por presión, dándoles la orientación adecuada tanto al paciente como a su cuidador para proporcionarle una recuperación rápida. Las úlceras por presión es una lesión causada por una presión prolongada sobre el tejido, irritación química, fricción o la deficiencia de oxígeno, causando destrucción progresiva de la piel y del tejido subyacente. ¿Cuáles son las principales que afectan las principales capas de la piel? ¿Sí? Las principales capas que afectan la piel son la epidermis, la dermis y la hipodermis, de acuerdo a al nivel de úlcera por presión. Por ejemplo, si la úlcera por presión es de grado 1, va a afectar a la epidermis. Si la úlcera por presión es de grado 2, a la dermis. Si es de grado 3, a la hipodermis. Y si es de grado 4, pues ya afecta incluso al hueso, ¿sí? Es por eso la necesidad de nosotros vigilar al paciente cuando esté encamado. Cambio de posiciones, hidratar la piel para evitar que esto se complique. Es una de las lesiones más frecuentes en pacientes hospitalizados, y el personal de enfermería cumple un papel importante para prevenir este tipo de lesiones, estando capacitado para realizar las acciones adecuadas en el paciente. Lamentablemente, muchas de las veces el personal no toma la suficiente importancia a este tipo de lesiones, sin saber que al no darles atención ponen en peligro la vida del paciente, ¿sí? Por ello, para evitar estas complicaciones, es mejor prevenir que estas lesiones aparezcan, dándole así una mejor calidad de vida al paciente y para evitarle su padecimiento o un mayor riesgo. Por ejemplo, llega un paciente encamado por una infección de vías urinarias. Ustedes, al momento en el que el paciente ya ven que no puede movilizarse, realizar cambios posturales o cambios de posición cada 2 o 3 horas. Si le dejamos en la misma posición, se va a presentar úlceras por presión, vamos a demorar la estancia del paciente en la casa de salud porque ya no va a estar por la infección, ya va a acabar su tratamiento, sino va a estar porque por las úlceras, porque mientras no se cure no podemos mandar, o incluso si seguimos ahí, se va a presentar esa úlcera, se va a infectar, se va a hacer de tercer grado, de cuarto grado, que incluso puede afectar al hueso, y tenemos que amputar el pie o el brazo. Esas son las complicaciones. Se define a la úlcera por presión como toda lesión de la piel producida cuando el tejido blando está comprimido entre dos planos, uno las prominencias óseas del paciente propio, otra la superficie extrema. Los movimientos recomendados, como ya vimos anteriormente, mover al paciente cada 2 o 3 horas, ¿sí? Realizando una rotación programada, mantener el alineamiento corporal y el peso y el equilibrio.
Evitar el contacto directo con las prominencias óseas entre sí, por ejemplo, piernas con piernas, no podemos, tenemos que colocar una almohada, ¿no es cierto? Si fuera necesario elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible y durante el mínimo tiempo, no utilizar flotadores, pero sí podemos utilizar los colchones antiescaras, ¿sí? Con respecto a la alimentación, debe de ser full ingesta de líquidos para hidratar la piel, ¿sí? Mantener una correcta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón, seguido de aclarado y perfecto secado. No podemos dejar la piel húmeda del paciente, mantener la ropa limpia y seca y sin arrugas y procurar que la ropa de la cama no pese demasiado, ¿sí? Y hidratar la piel del paciente. Cuidados generales, tratar aquellos procesos que puedan incidir el desarrollo de las úlceras por presión. Entonces, las sábanas no deben de estar ajustadas ni muy sobre el colchón. Los individuos ancianos no necesitan bañarse a diario, sino pasando un día, ¿sí? Debemos de realizar los cambios de posiciones, colocar hidratación o hidratar la piel. Ahora vamos con el último tema, que es el manejo del dolor. Ustedes saben que todos los pacientes asisten a revisarse con el médico porque ya les duele, porque ya no soportan el dolor o porque ya presentan molestias, ¿no es cierto? Entonces, el dolor nos dice que es uno de los trastornos que más preocupa y afecta a las personas. Es un gran impacto individual, familiar, laboral, social y económico. Síntomas acompañantes que motivan a consultas médicas con mayor frecuencia y existe un aumento de su prevalencia en la población general y es un problema de salud. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o descrita por el paciente como relacionada con dicha lesión. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Agudo, crónico. Agudo, la duración es menos de 6 meses, que se presenta por una función de protección biológica, y crónico, que la duración es más de 6 meses y se presenta por una enfermedad. Según la etiología, tenemos nociceptivo y neuropático. Nociceptivo, lesión somático-visceral que estimula los nociceptores, y neurohepático, lesión directa sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, si nos cortamos, nociceptivo, y neuropático cuando ya duele la cabeza, ¿no es cierto? Ya internamente. Según la localización somático y visceral, somático la piel, el hueso, partes blandas, ¿no es cierto? Que ya está localizado. Si me corto el brazo, pues aquí está localizado el dolor. Y visceral, como las vísceras, espasmos de la musculatura lisa, que puede ser pobremente localizado, profundo y opresivo. ¿Cómo valoramos el dolor? Tenemos algunos métodos, ¿sí? Cuantificar el dolor a través de lo que expresa el paciente. Requiere un mínimo desarrollo psicomotor. Por ejemplo, los pacientes que tienen de 4 a 7 años, podemos decir que el dolor es fiable, es fiable, y que es de mayor a 7 años muy fiables. Por ejemplo, a los niños les dicen, ¿les duele aquí? Sí, les duele acá también, les duele acá también. Es como los adultos mayores, a los adultos mayores les duele todo. Entonces, a los pacientes de la edad, por ejemplo, adolescentes, adultos, ¿no es cierto? Ellos sí van a determinar el dolor exactamente dónde es. Para valorar el dolor tenemos una escala visual analógica que es EVA, ¿sí? Así que ustedes cuando ya llegue el paciente a la casa hospitalaria y dice, me duele la cabeza, entonces ustedes le dicen, en una escala del 0 al 10, que es la escala analógica visual, en escala visual analógica o EVA, ustedes van a determinar cuánto le duele al paciente, ¿sí? Del 0 al 10, sabiendo que 0 es nada y 10 es más, ¿cuánto le duele? Entonces, ustedes ya valoran o ponen en su reporte escala, ¿cómo es? Dolor, ¿cómo es? Presencia de cefalea o dolor de cabeza en un EVA de 9 sobre 10. ¿Sí? Si el paciente les dice 9, 8, 7, ¿no es cierto? Ustedes valoran desde el 0 al 10, sabiendo que 0 es ausencia de dolor y 10 es el dolor máximo de máxima intensidad. Tenemos otra escala que es la escala descriptiva simple o EPS, que en cambio aquí nos indica la ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor intenso. Entonces ustedes le dicen al paciente, le duele poco, le duele levemente, le duele moderadamente o un dolor intenso. Entonces el paciente dice, me duele moderadamente, que todavía puedo soportar. Entonces, paciente refiere dolor moderado, ¿sí? Tenemos otro tipo de escala, que es la escala de facial del dolor de Wombacher, en el cual nosotros, de acuerdo a la expresión facial del paciente, vamos a ver qué grado de dolor presenta, del 1 al 6, ¿sí? Esta valoramos desde el 1 al 6, ¿sí? Esto más utilizamos en los niños. Nosotros vemos la expresión facial, si hace así como que le duele, es porque le duele un 4, ¿no es cierto? Si ya llora, pues ya es un 6, ¿sí?
Métodos fisiológicos o biológicos que valoran los cambios funcionales producidos en el organismo, ¿sí? En cualquier edad, y lo más conveniente es usar junto a otros métodos. Tenemos los métodos comportamentales o conductuales, que es la observación del comportamiento ante el dolor, ¿sí? Como por ejemplo los lactantes y niños muy pequeños que tenemos aquí. Los niños van a producir o a enfocarse en la expresión facial, así podemos determinar el dolor. Ahora, el tratamiento tenemos según los escalones de cómo utilizar los analgésicos. Primer escalón, segundo y tercer escalón. Nosotros no podemos administrar de una morfina a un paciente que le duele la cabeza, ¿sí? Tenemos que ir de acuerdo a las escalas. En el primer escalón vamos a utilizar paracetamol, metamizol, ketorolaco, diclofenaco, ¿no es cierto? En el segundo escalón ya el tramadol, que es más fuerte, y en el tercer escalón la morfina, la metadona o la bupremorfina. Por ejemplo, si un paciente llega con un dolor de cabeza leve, administramos paracetamol intravenoso o metamizol y listo. Si en cambio el paciente ya presenta un dolor más intenso, tramadol. Y en el caso más extremo, como pacientes que ya están ya, por ejemplo, en fase terminal de cáncer, que ya lo único que quieren es aliviar el dolor, aquí ya utilizamos medicamentos más fuertes, que es la morfina, porque ellos dicen que el dolor es insoportable, ¿no es cierto? Entonces, igual, ustedes para administrar este tipo de medicamentos tienen que valorar de acuerdo a dónde se localiza el dolor. Por ejemplo, si el dolor se localiza en el área abdominal, tenemos que primeramente realizar un examen físico completo, exámenes complementarios, una ecografía, porque puede ser una apendicitis. Y ustedes saben que si la apendicitis ponemos un analgésico, va a calmar el dolor, se va a la casa y regresa con complicación de peritonitis. Entonces, valorar primero al paciente para administrar este tipo de analgésicos, ¿sí? Eso, chicos, ¿tienen dudas, inquietudes con respecto a los temas que les di en este momento? ¿Todo está claro? Vimos manejos de úlceras por presión, manejo del dolor, paciente, qué tenemos que hacer con los pacientes, el aseo, la movilización, la higiene corporal, higiene bucal, aseo de cavidades. Aparte de esto, vimos lo que es los drenajes, Jackson, Penrose, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Tienen dudas tal vez con esto, chicos? ¿Todo está claro? Les voy a Sí, presentar, les voy a presentar un video, ¿sí? Donde van a ustedes a observar lo que es la colocación de sonda vesical, como les dije, y nasogástrica. Entonces, no sé si es que me ayuden viendo si es que pueden escuchar el video, ¿sí? Primerito, para presentarles. ¿Se escuchan? Sí, Lice. yo no escucho, Lice. ¿Escuchan? No, Lice. Sí, No, Lice. no le escuchamos. A usted sí, pero al video no. A ver. ¿Ahí escuchan? Sí, licenciado. ¿Sí escuchan? Sí, Ya.
Balón del castillo. Para ello utilizaremos gasas embebidas en solución antiséptica. Comprobamos el funcionamiento del balón del catéter inyectando 10 centímetros cúbicos de aire con jeringa estéril. Colocamos solución hidrosoluble en la parte proximal de la sonda. Esto lo hacemos para evitar las lesiones uretrales por el roce. Luego pasamos a introducir la sonda por la uretra, lentamente, con pequeñas rotaciones, suavemente hasta alcanzar la vejiga. Comprobamos que fluya la orina. Inmediatamente conectamos la bolsa de orina a la sonda y corroboramos que la espita de la bolsa esté cerrada. Pasamos a insuflar el balón de la sonda con una jeringa con 10 centímetros cúbicos de agua destilada estéril.
Realizamos una leve tracción suavemente para corroborar la correcta colocación. Colocamos los soportes a la bolsa y la colgamos en el barral de la cama sin que toque el piso. Verificamos la cantidad de orina eliminada y sus características. Luego, fijamos la sonda en la cara lateral interna del muslo. Por último, ayudaremos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Nos realizamos el lavado de manos y registramos siempre en el informe de enfermería el tipo de sonda, día, hora, características y cantidad de orina eliminada. Listo, chicos. Entonces, eso corresponde a la colocación de sonda vesical, ¿sí? En la plataforma les voy a dejar las dos, sonda vesical y sonda nasogástrica para que ustedes revisen, ¿sí? La lincografía abajo de la carpeta de material de estudio. Les voy a tomar la lista, por favor. Chicaiza Christopher Ariel. Presente, Licen. Moreta María Magdalena. Presente, Lice. Quilombaquín Elvis Joel. Presente, Licen. Castillo Sánchez Doris. Presente, Licen. Luisa Melanie. Presente, Licen. Erazo Alison. Presente, Licen. Espinosa Micaela. Presente, Licen. Freire Arias Nayeli. Presente, Lice. Játiva Jeremy. Presente, Licen. Moreta Mateo. Presente, Licen. Ormaz Angie. Presente, Licen. Ramos Henry David. Presente, Licen. Rodríguez Escobar Leili Paulina. Presente, Licen. Roldán Damari Mireya. Sarche Marjorie. Presente, Licen. No Presente, podía prender Licen. el micro. Suárez Jaidet Marisol. Presente. Tenelema Natalie Germania. Ulcuango Lady Dayana. Presente, Licen. Presente. Buenos días. Tenelema. Presente, Licen. Natalie Tenelema. Ulcuango Lady Dayana. Presente. Presente, Lice. Buenos días. Vallardes Joffre. Y Viveros Helen. Presente, Licen. Listo, chicos. Entonces, sin dudas, inquietudes, lo último que me olvidé de avisarles es que el día jueves que tenemos la clase, voy a hacer la toma del glosario que está colocado igual en la plataforma, solo el glosario, no el resto de diapositivas. Voy a hacer una lección oral, asimismo por vía virtual. Tomaré 3 términos o 3 abreviaturas y me tendrán que decir qué significa cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, calificaré y pondré la nota. Entonces, para el día jueves, por favor, estudiar el glosario que está subido a la plataforma. Nada más, chicos, que tengan una excelente mañana, un excelente inicio de semana. La Licen Mon igual ya les ha de comunicar la clase porque a las 10 le dije que me desocupaba con ustedes. Entonces, gracias, chicos, por su colaboración, por su atención. Nos vemos el día jueves. Gracias, Licen. Gracias. Gracias, Licen.